Hola a todos, en esta lección vamos a integrar la búsqueda y el grid principal en la vista de clientes. Antes que nada vamos a ir a la tabla de clientes y en la parte de data vamos a agregar al menos un cliente. A este voy a poner Edgardo, casa 1, teléfono 123, Edgardo @correo. Es importante que tengan agregado al menos un usuario para poder ir chequeando que todo funcione. Vamos a comenzar desde el modelo de clientes. Bien, vamos a crear en la parte de arriba, como hicimos en el modelo de productos, crear un procedimiento de buscar que devuelva un query. Me voy a copiar este procedimiento, me voy al modelo de clientes y aquí voy a crear una función que va a devolver un query. Y aquí va a ser a clientes. Control Shift C y me crea la estructura y aquí vamos a poner buscar clientes. La estructura que vamos a usar va a ser similar a la de productos, por lo que la puedo copiar y reutilizar dentro de el modelo de clientes. Y aquí vamos a hacer un cambio. Vamos a la estructura y vamos a generar un select. Dentro de mi tabla de clientes vamos a ver qué datos vamos a necesitar. Voy a copiar esto y vuelvo a mi tabla. Aquí voy a pegar los elementos. Vamos a necesitar el ID cliente y el nombre de cliente seguro. Dentro de la tabla vamos a revisar, teníamos el nombre y el teléfono. El resto de los elementos lo vamos a dejar fuera. Entonces voy a quitar el domicilio y solo voy a dejar el ID de cliente, el nombre y el teléfono. Y vamos a estar trabajando con la tabla de clientes. Voy a copiar el nombre y voy a filtrar por el nombre, donde voy a hacer lo mismo que en productos. Le voy a pasar el parámetro de producto y que comience con cualquier cosa y que termine con cualquier cosa. Todo esto va a ser pasado ahora hacia el controlador. En el controlador debemos agregar, para trabajar con query, la biblioteca DB y la biblioteca SQLDB para evitar errores. Y vamos a hacer también una función, un procedimiento. Vamos a revisar el controlador. Era un procedimiento. Lo vamos a pegar y aquí voy a cambiar a producto por a cliente. Control Shift y C y voy a tener ahora mi buscar cliente. Puedo tomar del controlador la misma estructura, la voy a copiar, copien la variable también del query temporal. Entonces aquí creo un query temporal, a este query temporal le paso buscar de fmodel, donde le paso el cliente que recibo de la vista. Y aquí voy a cambiar, en lugar de frm productos va a ser frm clientes. Voy a trabajar con, voy a seleccionar todo, control J para modificar y esto es sg clientes y me corrige todo automáticamente. Escape. Entonces voy a recapitular. Tengo un query temporal que lo lleno con el resultado de la búsqueda de clientes. En el formulario clientes, el grid que tengo lo seteo en 0 y si el query no está vacío, del formulario clientes empiezo a llenar mi grid. Lo que vamos a hacer ahora es verificar. Dijimos que necesitamos el ID del modelo, necesitábamos el ID, que era el primero, el nombre
y el teléfono es el que sigue. Me copio los nombres para evitar tener problemas en la escritura. Entonces, una vez que seteo la cantidad de filas en 0, si el query tiene algo, en el primer registro agrego una fila al query y lleno en la columna 0 con el ID de cliente, en la columna 1 con el nombre y en la columna 2 con el teléfono, y termina mi query. Ahora me falta llamar esto desde el formulario. Voy a ir al código fuente y vamos a hacer como hicimos en la vista de productos. Voy a crear el procedimiento buscar. Estoy en la vista de clientes. Shift Control C y aquí es buscar clientes. Y voy a reutilizar de la vista de productos lo que tiene el buscar. Creo el controlador abajo, le paso el parámetro buscar con el cuadro de búsqueda y libero el controlador. Me lo voy a copiar y aquí voy a pegar. Entonces el controlador es el controlador de clientes, de cliente controlador. El parámetro buscar se llama igual y el botón o el casillero de búsqueda se llama de la misma forma. Voy a edit buscar, voy a eliminar el contenido de la propiedad text y en el texto de ayuda le voy a poner buscar cliente. Ahora lo que voy a hacer es en el botón de búsqueda me voy al evento on click y lo que voy a hacer aquí es invocar a buscar. Muy bien, me estaría faltando ahora en el comienzo del formulario, donde termina de cargar toda la vista del formulario, decirle que me busque. Estaría faltando también, después de eliminar, después que elimino un elemento, cargar la lista nuevamente. Entonces aquí también voy a buscar. También lo que voy a hacer es, después del botón de guardar, tengo el botón de editar, eliminar, botón de guardar. En el botón de guardar bien, estoy en el de editar, en el de guardar dijimos. Antes de cambiar a la vista principal de la lista, también vamos a poner un buscar. Y creo que con eso estaríamos listos. Voy a ejecutar y vamos a probar cómo queda. Muy bien, vamos a abrir clientes y aquí me está cargando el primer cliente, que es el que tengo en mi base de datos. Me voy a clientes y en data tengo mi cliente. Vamos a agregar un cliente más. Y le damos guardar y debería volver a la lista y automáticamente agregarme este segundo cliente y ya lo tengo. Si aquí coloco algo para buscar que no existe, la lista no va a tener nada. Pero si pongo algo que sí existe, me busca Edgardo, que tiene ed. Si pongo la A, me va a mostrar los dos porque contienen A. Y si lo dejo vacío, me va a traer toda la lista. De esta forma ya integramos nuestra grilla principal en la ventana de clientes. Los espero la próxima clase.